le damos las gracias a nuestro invitado, Rafael Machado nos acompaña. Es analista internacional, además periodista, y hoy se encuentra con nosotros para contarnos algunos datos que tenemos que tener en cuenta sobre el tema para analizarlo y entender qué va a pasar en esta jornada. Rafael, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. A usted las gracias. Importantísima esta reunión, ¿desde qué punto de vista? En primera instancia, resaltar lo sucedido entre Moscú y Kiev en esta ronda de encuentro que tuvo lugar hace algunos días, después de varios años, con un resultado relativamente satisfactorio, tomando en cuenta la entrega, el intercambio de rehenes y prisioneros. Pero por otro lado, también hay que destacar el interés de Trump de mediar en este conflicto y nos preguntamos, ¿tiene que ver con sus intereses, tomando en cuenta que Rusia es uno de sus enemigos esenciales en materia de economía y de expansión? O, por otro lado, reconociendo que no puede llegarse a un acuerdo, no puede lograr sus intereses si no dialoga con Rusia como un elemento importante para la geopolítica mundial. Su análisis sobre el tema. Bueno, para empezar, hay que poner en descubierto el hecho de que las últimas veces que hubo una conversación entre Rusia y Ucrania del más alto nivel fue en 2022 mismo, poco después que se empezó la operación militar especial. Y se tuvo avances interesantes en aquellas negociaciones, pero nosotros sabemos que Boris Johnson en aquel entonces, el primer ministro del Reino Unido, viajó hacia Kiev para convencer a Zelensky a no aceptar la paz, porque dijo que Europa y la OTAN en general iban a apoyar a Ucrania hasta la victoria de Kiev contra Moscú. Y lo que se hizo después fue que la SBU, que es el Servicio de Inteligencia y de Seguridad de Ucrania, asesinó al principal negociador ucraniano, que si no me equivoco se llamaba Sergei Kireev, básicamente porque él estaba bastante, de hecho, interesado en avanzar con las negociaciones de paz. Y es importante apuntar que en esas nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul, Ucrania envió como parte de su delegación, que estaba incluso en ropas militares, en uniformes militares, el asesino de Sergei Kireev como parte de la delegación, el vicejefe de la SBU, lo que por supuesto es un señal de que no hay tanta disposición en Ucrania para alcanzar un resultado concreto, un resultado de paz en sus negociaciones con Rusia. De hecho, lo que nosotros hemos siempre hablado sobre eso es de que Zelensky y las élites ucranianas no están interesadas en la paz, tal vez, por ejemplo, por motivaciones financieras, ¿sí? Nosotros sabemos que hay muchos casos de corrupción en todas esas remesas de recursos, de armas, de municiones del occidente para Ucrania. Mucha cosa no va para el ejército ucraniano y sí es vendida incluso para grupos terroristas, para organizaciones criminales. Incluso ya hubo casos de armas que estaban destinadas a Ucrania aparecerem en los carteles brasileños, ¿sí? Entre las organizaciones del narcotráfico en Brasil. Entonces, todo eso, por supuesto, interesa a Zelensky, a esas élites, porque ganan mucha plata en la manutención del conflicto. Pero desde la perspectiva rusa, por supuesto, hay bastante interés en alcanzar un resultado de paz, desde que sea un tratado de paz que pueda ser sostenible, ¿sí? Que sea duradero y no como los acuerdos de Minsk. Bueno, y lo que nosotros oímos, incluso de Margarita Simonian, que es la editora jefe de RT y de Rossiya Sivonia, es de que los ucranianos fueron bastante intransigentes en la cuestión de los territorios, de los nuevos territorios rusos y los territorios que fueron liberados y que votaron por ingresar en la Federación Rusa. Y que los rusos les respondieron que en la próxima vez no estarían pidiendo que saliesen de 4 territorios, pero de 8 territorios, ¿sí? Entonces eso es una información que fue transmitida por Margarita Simonian, entonces es una información en que podemos
confiar. Ahora, desde la perspectiva de Estados Unidos, lo que hay que llevar en consideración es que, bueno, por supuesto, Trump no es un antiimperialista, no es un pacifista, no es ni mismo un isolacionista, ¿sí? Nosotros acá en nuestro continente sabemos muy bien que Trump también tiene pretensiones imperialistas, también promueve las intervenciones en otros países, pero tiene algunas diferencias importantes en relación no solo a Joe Biden, como en relación a las élites estadounidenses tradicionales, ¿sí? Que están muy cercanas al llamado Deep State. Bueno, la principal diferencia es que Trump es más pragmático, ¿sí? Es un empresario que ve el mundo desde la perspectiva de las ventajas y desventajas inmediatas, de aquel que funciona y no funciona, de aquello que puede generar ganancias para él y de aquello que solo va a generar prejuicios. Y así es como él evalúa la situación ucraniana. Lo que él percibe muy rápidamente es que las inversiones que Estados Unidos hace en Ucrania no van a generar cualquier resultado, van en verdad generar problemas para Estados Unidos y que por eso hay que cesar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, pero antes, por supuesto, hay que intentar conseguir de vuelta algo de los recursos que fueron invertidos, y de ahí la importancia que Estados Unidos ahora da a esses acordos sobre minerales, sobre tierras raras, etcétera. Y la prioridad en eso es básicamente un rechazo por aquel proyecto bastante antiguo de Estados Unidos de destruir a Rusia. Es un proyecto que existe desde el inicio del siglo XX, por considerar que Rusia tiene una posición estratégica muy ventajosa, que le permite ejercer influencia sobre Europa, sobre el Medio Oriente, sobre Asia, en pro de una idea de enfrentar a China, no necesariamente en el campo militar, no existe aún evidencia de eso, pero por supuesto que sí en el campo económico, financiero, tecnológico, de las informaciones, ¿sí? De guerra también, si consideramos la idea de guerra híbrida, porque eso, de eso hace parte de la ciberguerra, la guerra psicológica, todo eso interesa a Estados Unidos enfrentar China. Y para eso, bueno, los Estados Unidos saben muy bien que Rusia y China juntas no pueden ser enfrentadas, ¿sí? Entonces hay que poner una en contra de la otra. Durante la Guerra Fría, Kissinger hizo eso poniendo a China en contra la Unión Soviética, ¿sí? Haciendo una exploración de las contradicciones que había entre la China de Mao Zedong y la Unión Soviética ya de Khrushchev. Y ahora, hoy día, Estados Unidos intenta hacer eso para conquistar a Putin y ponerlo al menos como un personaje neutral en relación a China para que se pueda intentar aislar a China. Por supuesto que no es una estrategia que va a funcionar, no me parece algo que sea, tal vez pudiera funcionar hace 20 años, ¿sí? Pero hoy día no es algo que tenga probabilidad de suceso, pero es la estrategia de Donald Trump para intentar preservar la hegemonía unipolar de Estados Unidos. Por eso es importante llegar a un acuerdo con Rusia, por eso incluso Trump demonstra una posición bastante simpática a Rusia en la cuestión ucraniana, incluso podemos suponer que las posiciones bastante tranquilas de Trump sobre hasta mismo Irán se debe a ese esfuerzo de Estados Unidos por intentar acercarse de Rusia, porque por supuesto nosotros debemos tener en mente que Rusia ya jamás iría a permitir que Estados Unidos atacase directamente a Irán. Entonces es cierto que hay influencia de Rusia en esas negociaciones bastante tranquilas y razonables que hay ahora entre Estados Unidos y Irán, lo que causa bastante incómodo en Israel. Y todo eso es básicamente por el motivo de que Estados Unidos quiere, al menos sobre el gobierno Trump, que
es la negación de la estrategia directamente anti-Rusia de los gobiernos anteriores. Trump quiere el acercamiento con Rusia básicamente para intentar aislar a China. Rafael, un buen panorama el que nos presenta. Sin embargo, quisiera preguntarte en relación con el tema bélico, es decir, con la constante intención de Estados Unidos de seguir ampliando las fronteras de la OTAN. De hecho, lo decía cuando anunciaba este encuentro con Putin. Decía, primero va a conversar con Putin, luego se comunicará con Zelensky y también estará conversando con algunos de los representantes de la OTAN. ¿Qué demuestra ello en relación con los intereses de Rusia? Rusia lo ha planteado en varias ocasiones, que evidentemente lo que se busca con este acercamiento entre Estados Unidos y Ucrania es poder tener el control de las fronteras y detener al gigante euroasiático en diversas materias. Sin embargo, Trump no renuncia del todo a ello. De hecho, se sigue exigiendo que los países que formen parte de la OTAN aumenten su presupuesto para el ámbito militar. ¿Cómo analizarlo en medio del intento de acercamiento a Rusia y, por otro lado, también de amenazas con imposición de aranceles sobre ciertos recursos económicos importantes de Rusia para su desarrollo? Bueno, la estrategia de Trump en las negociaciones en general es básicamente de hacer amenazas para después intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, nosotros hemos visto que hicieron eso incluso con China en la cuestión de los aranceles, sí, pusieron los aranceles hacia arriba, se parecía que iba a aumentar los aranceles infinitamente, pero ahora hace pocos días tuvieron una gran vuelta atrás para poner aranceles un poco más razonables en ese comercio con China. Hicieron lo mismo con Irán, hicieron amenazas de que iban a atacar, de que iban a bombardear a Irán, que iban a destruir Irán, para ahora tener charlas razonables sobre cómo se va a quedar la situación entre Estados Unidos e Irán y el rol regional de Irán en el Medio Oriente, ¿sí? Entonces, hay siempre mucha ambigüedad en la política de Trump, por eso es un presidente bastante difícil de prever sus movimientos, sus pasos. Dice siempre una cosa para después hacer algo completamente diferente. Pero ahora, en lo que concierne a esa cuestión de OTAN, lo que parece es que Trump quiere reducir el papel de Estados Unidos en la OTAN, y por eso básicamente exige que los países de OTAN den más contribución, si no Estados Unidos amenaza incluso a veces salir de OTAN o hacer una reducción drástica de su contribución para OTAN. Esta semana mismo parece que hubo la información de que Estados Unidos iba a sacar algunos de sus fuerzas que están en Europa. Por supuesto que eso es algo que va a ser parte de las negociaciones entre Trump y Putin, no necesariamente el primer contacto que hay entre los dos, pero la cuestión de las fronteras de la OTAN con Rusia, la cuestión del Báltico, especialmente la cuestión de Finlandia, son cuestiones que van a ser tratadas porque Trump mismo en el pasado asumió que la expansión de la OTAN tuvo una importancia en generar, en causar, en provocar el conflicto ucraniano. Pero al mismo tiempo, Trump es un jugador, entonces no va simplemente a recuar, a ceder a Rusia, sin que gane algo muy importante con todo eso. Entonces, es por eso que, por ejemplo, nosotros vimos Trump sacar el apoyo de inteligencia de satélites de Estados Unidos a Ucrania para después de una semana volver a dar ese apoyo de inteligencia por satélite a Ucrania. Entonces, él va siempre con pasos hacia frente y hacia atrás para ver lo que puede ganar, lo que puede conseguir con todos los otros países con que intenta trabar negociaciones, ¿sí? Entonces es importante considerar también que en esos intentos de seducir a Rusia existe la expectativa de que Rusia y tal vez incluso China dejen a América Latina sin apoyo, ¿sí? Para que América Latina se quede como el patio trasero
de Estados Unidos, como siempre están diciendo, en una renovación de la doctrina Monroe. Ahora, hay que distinguir entre lo que desea Trump y lo que desean incluso los miembros del Deep State, que también hacen parte de su gobierno. Para esos sectores un poco más racionales de las élites de Estados Unidos, del Deep State, es necesario hacer la paz con Rusia ahora, básicamente para primero enfrentar a otros países contrahegemónicos, otros países que cuestionan el sistema unipolar, para así después de bastante tiempo recuperar la fuerza necesaria para enfrentar a Rusia. Porque lo que evalúan esos sectores menos ideologizados del Deep State es que Rusia consiguió superar el cerco que se impuso a ella básicamente a causa de sus relaciones con China, con Irán, con Belarus y con Corea del Norte principalmente, pero por supuesto también con algunos otros países. Entonces, hay también esa pretensión de pacificar a Rusia, de seducir a Rusia para separar, intentar separar Rusia, por ejemplo, no solo de China, como yo hablé, pero también de Corea del Norte, tal vez de Irán, por supuesto que de Venezuela y de otros países en nuestro continente también, para que ahí sí, después de enfrentar a los aliados de Rusia, conseguir enfrentar a Rusia, que va a estar sola en el caso en que el Occidente tenga suceso en sus planes. Es un buen punto de análisis, Rafael, tomando en cuenta que cada vez que existe un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, se refuerzan las alianzas entre Rusia y el gigante asiático, entre Rusia y China. De hecho, han afirmado que la relación está en un momento muy fortalecido, donde están caminando hacia un mismo destino, con amistad que se fortalece, así lo decía Xi Jinping cuando se reunía con el presidente Putin en este encuentro histórico cuando estrechaban las manos en el Gran Salón y luego daban a conocer los resultados de este encuentro de profundización. Quisiera consultarte, Rafael, casi para ir concluyendo la entrevista, ¿en qué lugar deja este acercamiento a Europa? Tomando en cuenta que en algunos momentos desde la cartera de Estado norteamericana se han pronunciado en relación a qué significa Estados Unidos para Europa, en algún caso lo habían comparado con la billetera, tomando en cuenta la cantidad de sanciones que han impuesto sobre Rusia y la imposibilidad que evidentemente tienen de acceder al gas y a otros recursos. ¿Cómo deja Europa en este proceso de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, Europa es dejada en una situación muy difícil, ¿sí? Porque, bueno, es un país que es militarmente ocupado desde la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos. Y, bueno, la expectativa de Rusia, y creo que también, incluso de muchos europeos, cuando acabó la Guerra Fría, era de que Estados Unidos iban embora, iban a volver a su casa, pero en vez de eso avanzaron hacia las fronteras de Rusia, ¿sí? Entonces, es un continente, una región del mundo que no tiene tanta soberanía cuanto parece desde lejos, ¿sí? Muchas veces para nosotros en el tercer mundo, desde lejos, parece que los países europeos tienen soberanía, etcétera. Pero en verdad, todos los países allá tienen bases de Estados Unidos con muchos militares, misiles y otros tipos de hardware de Estados Unidos que se podría incluso utilizar en el futuro contra esos países. Así como ya se sabe que Estados Unidos utiliza sus embajadas en los países europeos para espionar a los liderazgos europeos siempre que hay la posibilidad de que intenten alejarse de Estados Unidos o seguir algún tipo de política que no sea del interés de Estados Unidos. Pero lo que Trump trae ahora es básicamente lo opuesto, porque demuestra una intención de abandonar a Europa y de cesar la mayor parte de la ayuda que Estados Unidos da a Europa. Eso representa para algunos sectores algo interesante en el sentido de que, por ejemplo, es como Macron ve la situación. Para Macron es la oportunidad para que Francia recupere su rol internacional de destaque como un líder de un bloque europeo completamente independiente de Estados Unidos. Pero en la práctica, la consecuencia de todo lo que pasó en los últimos años
es que Estados Unidos convencieron a Europa a tratar a Rusia como enemiga cuando Europa era dependiente de Rusia a causa del Nord Stream. Estados Unidos muy probablemente tuvo también una participación en la destrucción del Nord Stream, en ese sentido generando toda esa crisis económica que vive Alemania, que tiene que cerrar fábricas, cerrar puestos de trabajo, etc. Y ahora abandona Europa al mismo tiempo que no admite, no acepta que Europa recupere sus relaciones con Rusia. Nosotros vemos ahora lo que pasó ayer en Rumania, en que incluso hay acusaciones serias de que hubo fraude electoral, cuando el pueblo rumeno parece que se iba a votar por un candidato que era contrario a OTAN, a Estados Unidos y al apoyo a Ucrania. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos aún la participación de Estados Unidos en influenciar los hechos en Europa, al mismo tiempo que parece que no está tan dispuesta a apoyarlos en cualquier sentido. Incluso, por supuesto, Estados Unidos quiere vender gas a Europa, pero lo vende muy más caro do que Rusia vendía. Hay incluso, parece que negociaciones de Estados Unidos para comprar gas de Rusia para vender ese gas de Rusia a Europa más caro, por supuesto, muy más caro. Entonces, en eso, Europa se ve completamente abandonada, aislada internacionalmente, porque Europa no es bien vista en África, por supuesto, en muchos países asiáticos también no, y mismo con los países de Latinoamérica tiene relaciones bastante difíciles a veces, y ahora trata a Rusia como enemiga y parece que está siendo abandonada, al menos geopolíticamente, por Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es un continente que está en una situación bastante difícil y siguen provocando Rusia porque es básicamente el impedimento principal para que haya paz en Ucrania ahora. ¿Sí? Es desde Bruselas que vienen las declaraciones más beligerantes contra Rusia y las promesas de apoyo más delirantes a Zelensky. Gracias, Rafael, por tus opiniones para nuestra agenda abierta. Vamos a seguir de cerca lo que suceda hoy. Probablemente mañana a esta hora tengamos otro panorama del tema después de esta llamada telefónica que se dará en una hora aproximadamente y que estaremos, por supuesto, atentos para contarles acá a nuestros amigos que nos siguen qué sucedió durante este encuentro. Te agradecemos y te mandamos un gran abrazo. Feliz jornada. Gracias, un abrazo y feliz jornada. Otro